Buenas, buenas noches. Eh, Voy a comenzar leyendo el versículo de hoy. El versículo de hoy es el Salmo 103, 17 y 18. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este momento que podemos apartar para meditar en tu palabra, para escudriñar las cosas que tú tienes para nosotras. Te damos gracias por ese precioso Salmo 103, por todo lo que hemos podido aprender y por lo que continuarás mostrándonos a través de él. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy es un capítulo lleno de lectura bíblica. Espero que hayas estado trabajando en esto y que al vernos el miércoles estemos preparadas para charlar sobre todos estos versículos tan preciosos que muestra la autora en este capítulo específico. Dice, cuando la fidelidad nos ha marcado de una manera u otra, cuando la infidelidad nos ha marcado de una manera u otra, entender que Dios es fiel se nos hace difícil. El corazón se rehúsa a confiar. Sin embargo, la Escritura nos habla de un Dios de pactos que guarda y cumple su palabra. El concepto de pacto es un poco ajeno a nosotras porque somos producto de un mundo caído que en la mayoría de los casos no es fiel a su palabra, que rompe los compromisos y no honra los acuerdos. Nuestro corazón pecaminoso es por naturaleza infiel. Y cuando hablo de infiel, no me estoy refiriendo solo a la infidelidad matrimonial, sino a cualquier tipo de situación en la que no cumplimos con lo que dijimos o con lo que deberíamos cumplir. Cosas tan sencillas como, por ejemplo, una cita. Nos vemos a las 9 en punto. Parece que no estuviera en español, porque las 9 en punto son las 10 o las 9:30, las 9:20, las 9:40, las 10 y personas hasta las 11 de la mañana, uno esperando. Así somos. El pasaje de hoy nos habla del pacto de Dios. En los pactos Él afirma cómo quiere que actuemos y también hace promesas con respecto a cómo Él actuará. Dentro del contexto bíblico podemos entonces definir que un pacto es un acuerdo legal, inalterable y divinamente impuesto entre Dios y el hombre que estipula las condiciones de sus relaciones. A pesar de que cuando leemos la palabra acuerdo pensamos en la responsabilidad equitativa de las partes involucradas, el hecho de que sea divinamente impuesto nos aclara que es Dios quien tiene la última palabra. Nosotras no podemos negociar con Dios ni cambiar los términos de dicho pacto. Todo esto se resume en una frase que encontramos en varios pasajes del Antiguo Testamento. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Para gloria de Dios, hoy un orgullo para nosotras. El primer pacto de tipo divino no ocurrió entre Dios y el hombre, sino entre Dios y los miembros de la Trinidad. Este ha sido llamado el pacto de redención. Aunque no encontramos la palabra pacto directamente con relación a este hecho, la Escritura sí habla con claridad de un plan y propósito redentor que involucra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Este pacto tuvo su origen en la eternidad y precedió a todos los demás. Veamos a continuación algunos pasajes que nos ayudarán a entender mejor el pacto de redención. Toma el tiempo de leer cada uno para poder responder a las preguntas. Entonces, vamos a tratar de leer unos pocos de estos versículos y ver cómo en realidad en la palabra se notan estos pactos que Dios estableció y ha establecido y que son maravillosos. El de la redención. ¿Qué sería de nosotras si no hubiera habido ese pacto desde antes de la fundación del mundo? En 2 Timoteo, voy a remitirme a 2 Timoteo 1, 9 y 10. 1, 9 y 10 dice así:
quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora se ha manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Bueno, pues dice la pregunta, ¿desde cuándo se preparó este plan de redenciar? Antes de los tiempos de los siglos. En nuestra cabeza ese dato es imposible de que nosotros le pongamos un número o nos aproximemos a cuánto fue ese tiempo. Esa es la maravilla de la eternidad pasada de Dios. En Juan 17, 2, 6. Juan 17. Juan 17, 2 al 6. ¿Qué le dio el Padre al Hijo? Juan 17, 2 al 6. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Varias expresiones ahí que hablan de la eternidad pasada de Dios y de Cristo. Una cosa maravillosa. Entonces la pregunta es, ¿qué le dio el Padre al Hijo? Potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que Dios le había dado a Jesucristo. Ahí estábamos nosotras, cada una de nosotras. Qué maravilla, porque nosotras no teníamos ni idea de ese plan divino. Cuando andábamos volando por el mundo, haciendo nuestras cosas, yo hasta los 33 años de edad, desde que tuve uso de razón, desde los 8 años hasta los 33, perdida, completamente perdida. ¿Y cómo me iba a imaginar que desde esa eternidad antepasada ya estuviera establecido que iba a ser llamada, que iba a ser transformada y que le habían dado la potestad a través de Cristo Jesús de que yo o tú tuviéramos vida eterna? No, increíble. En Hebreos 10:5, ¿cómo preparó el Padre al Hijo para poder cumplir con el pacto de redención? Hebreos 10:5. Hebreos 10, 10:5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿Cómo lo hizo? Vino al mundo para entregar su cuerpo y hacer la voluntad del Padre. Si Jesucristo hubiera decidido no hacer la voluntad del Padre, ¿qué sería de este mundo caído sin la iglesia de Cristo? Estaríamos todos completamente perdidos. Ya el mundo se habría destruido entre todos nosotros si no existiera ni siquiera uno que hubiera tenido la oportunidad de ser creyente a través de Jesucristo. Entonces es una cosa maravillosa lo que el Señor ha hecho. Voy a remitirme a una porción que habla la autora que dice, el pacto de la redención, como su nombre lo indica, tenía como meta nuestra redención, el rescate que tanto necesitábamos. Ahora bien, el primer pacto al que la Biblia hace referencia es el que se conoce como el pacto de las obras.
Leemos de este pacto en Génesis y es el que Dios estableció con Adán en el Edén. De nuevo la palabra pacto no aparece en la narración, pero sí queda clara la promesa que Dios hace y la condición de obediencia de parte del hombre. Había un mandamiento para Adán y una promesa de castigo por la desobediencia. El castigo sería la muerte. Es obvio entonces que la obediencia resultaría en lo opuesto, la vida perfecta y en eterna comunión con Dios. Como sabemos, Adán y Eva no cumplieron con su parte y fueron expulsados del Edén. Experimentaron muerte física y espiritual. Se lo llama pacto de las obras porque la participación en las bendiciones del pacto dependía claramente de la obediencia u obras de parte de Adán y Eva, las cuales no cumplieron. Este capítulo tiene puntos muy interesantes respecto de los pactos. En el momento en que se establece la primera vez que se puede escuchar algo sobre el Evangelio, desde Génesis 3:15, y muestra la autora en una forma gráfica el plan de la redención hasta el fin, hasta la nueva creación. Entonces, espero que te deleites estudiando este capítulo o que ya te hayas deleitado y que podamos masticar y disfrutar esta belleza de lo que es ser un Dios de pactos y que lo que nos pide es que nosotros obedezcamos, ¿sí? Por tanto, las animo a que estudien y se preparen para este miércoles y que podamos disfrutar otro tiempo con el Señor, meditando en su palabra, haciendo lo que veíamos el domingo de cómo podemos permanecer en Dios. Podemos permanecer si oímos su palabra, si la analizamos, si la memorizamos, si la meditamos, pero lo más importante es aplicarla. Y todo esto nos hace pensar en cómo, todo esto me toca a mí. Eh, si no fuera por ese precioso momento en que se pactó la redención, no estaría hoy hablando acá, estaría en las calles, quién sabe dónde. Por tanto, le doy gracias a Dios por ese pacto perfecto en el que rescataste mi vida y la de mis hermanas. Bueno, buenas noches. Nos vemos el miércoles.